Vamos a ver ahora lo que sería el caso número 7, en la cual dice cuando las acciones se colocan con prima. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos sobre la prima de acciones, ¿verdad? Esta parte más que todo es como un valor adicional en el que los accionistas deben de pagar. ¿A qué se refiere con esto? Vean, pues por ejemplo, imaginémonos que una acción valga 100 quetzales, ¿sí? Y se solicita o más que todo se vende esas acciones a los nuevos accionistas y se les dice, mire, el valor nominal de las acciones es de 100, pero se vende con una prima de 20 quetzales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en lugar de que los accionistas vayan a pagar 100 quetzales, van a pagar 120 por cada acción, pero el valor va a seguir siendo 100 y 20 quetzales de una prima adicional, ¿verdad? Seamos como les digo, la prima sobre acciones es ese valor adicional o un valor agregado que se le da al valor de las acciones, ¿sí? Entonces no nos confundamos con respecto a lo que nos decía el Código de Comercio de que no puede existir un valor mayor o que hay algunas acciones sean mayor que otras, ¿de acuerdo? Entonces aquí es totalmente diferente porque como les vuelvo a repetir, el valor de la acción es de 100. No podemos decir, el valor de las acciones para algunos es de 100, para algunos es de 120. No, sino que estoy mencionando que los accionistas van a pagar un valor adicional. ¿De acuerdo? Seamos que eso, más que todo, es para que puedan ingresar a la sociedad. ¿Sí? Entonces no nos confundamos con eso. El valor de la acción y una prima sobre acción. ¿De acuerdo? La prima sobre acción es un valor adicional, pero no sería el valor en sí, porque el, la empresa solamente va a reconocer los 100 quetzales del valor nominal, ¿sí? En cambio, ya la prima sobre acción representa una ganancia para la empresa, ¿de acuerdo? Espero me dé a entender en esa parte. Nos dice el ejemplo, dice, imaginemos que el 1 de julio del presente año se constituye la sociedad Calzado S.A. con un capital autorizado de 2.000 acciones comunes de 500 quetzales cada una, de las cuales han sido suscritas el 90% con prima del 5%, y de estas han sido pagadas el 80% en la siguiente forma. Dice, en efectivo el 60% y con un inmueble el 40%. Del efectivo se depositó en el banco el 95% y el resto se dejó en caja. Nos da la boleta y dice el balance de situación general de apertura, lo haremos en forma de reporte de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa, ¿verdad? Entonces vamos a repasar esa parte para que lo tengamos así en claro y no tengamos dificultades en comprender. Bien. La solución a tres partidas, el capital autorizado son 2.000 acciones, ¿verdad? Dice que son 2.000 acciones a 500 quetzales cada una. Un total de capital autorizado de 1.000.000 de quetzales. Vamos a generar la partida. Cargamos acciones por suscribir. Aquí únicamente de esa manera porque solo hay comunes, ¿verdad? No hay preferentes. Entonces únicamente acciones por suscribir a capital autorizado, ¿verdad? Entonces tenemos esta parte. Colocamos el registro del capital autorizado compuesto por 2.000 acciones comunes a 500 quetzales cada uno, ¿verdad? 500 quetzales cada uno de la sociedad Calzado S.A. y según escritura social. Escritura social o escritura de constitución, ¿verdad? Entonces tenemos el 1.000.000 de quetzales de capital autorizado. Bien, eso ya lo tenemos claro. Vamos a realizar la suscripción, ¿verdad? ¿Cuánto es la suscripción? Vean, pues dicen que son 2.000 acciones de 500 cada una, de las cuales han sido suscritas un 90%.
¿verdad? Seamos de 2000 acciones. Ah, ok. Entonces, acá voy a colocar una referencia nada más. $90. ¿Sí? Entonces, solo para identificar, vean, yo voy a tomar acá las 2000 acciones por el 90%. ¿Cuántas acciones serían? 1800 acciones. ¿Sí? Son 1800 acciones, 500 quetzales cada una. ¿Sí? Solo para determinar cuánto es el valor nominal. Sería el valor nominal 900.000 quetzales, ¿verdad? Entonces, la suscripción es del 90%, entonces aquí apliqué los 2000 por el 90%, ¿verdad? Son 1800 acciones por 500, 900 quetzales, 900.000 quetzales, el total. El detalle es que nos dice de las cuales han sido suscritas un 90% y dice que tiene una prima del 5%, ¿verdad? Entonces, la forma, ¿verdad? Voy a colocar acá la prima del 5%. Podemos realizar lo siguiente. De una vez en el total, podemos decir acá 900 por el 5%. Sería 45.000 quetzales. ¿Sí? De una vez estoy tomando el total. Esa es una de las formas. Pero también podemos identificar que obviamente sobre el valor de 500 quetzales que le aplicamos un 5%. Quiere decir que por cada acción, que son 1800, por cada acción nos están pagando 25 quetzales más, ¿sí? O sea que son 25 quetzales por 1800, nos va a dar 45.000. Si gustan, podemos hacer la prueba. 1800 por 25, 45.000. Vean, nos da lo mismo, ¿sí? Es una prueba nada más. Entonces 1800 acciones, verá que se están suscribiendo y como nos están pagando una prima adicional, ¿verdad? Que son 25 quetzales por cada acción. Entonces 25 quetzales por 1800 sería 45.000 quetzales de prima, ¿sí? Entonces el total que nos tendrían que pagar sería 945.000 quetzales, ¿sí? Este es el total que nos tendrían que pagar. Ahora bien, la prima lo vamos a generar en la segunda partida, ¿sí? Algunos quizás determinan o podríamos considerar en la primera perdón, en la segunda partida, o algunos podrían considerar en la tercera partida, o sea, en el pago, ya sea de una u otra manera, se determina eso, ¿sí? Ahí sí que como les menciono no hay ningún problema, pero el detalle es identificar el valor real del mismo, ¿sí? Porque no podemos simplemente colocar las cuentas y nada más, ¿sí? Sino que debemos de analizar por qué razón se da cada uno de las partidas correspondientes, ¿sí? Entonces, en este caso, como estamos viendo el caso 7, que es el valor con prima, ¿sí? Vamos a identificar cómo lo realizamos, ¿verdad? En este caso, el valor y especialmente en la partida correspondiente. A mi parecer, o a mi perspectiva, siempre lo genero mejor en la última partida, a mi parecer, cuando se paga el total del valor de la prima, ¿sí? Entonces, pero igual no hay ningún problema en ese sentido. Entonces, vean pues, son 900.000 que nos tendrían que pagar, ¿sí? Pero en este caso son 45.000 de valor adicional. Entonces venimos y vamos a cargar la cuenta suscriptores de acciones y abonamos las acciones por suscribir, y como se está generando la prima, entonces vamos a cargar prima sobre acciones para identificar. Algunos quizás utilizan
La cuenta superávit acumulado es como un sinónimo, podríamos decir. Un superávit acumulado. Acá vamos a utilizar prima sobre acciones solo para identificar sobre qué o por qué se supone que se está generando esa ganancia, ¿de acuerdo? Entonces, en suscriptores de acciones vamos a colocar los 945.000 quetzales, que es lo que nos tendrían que pagar. En acciones por suscribir no podemos colocar 945 porque no es el valor nominal que estamos generando. Aquí tenemos que colocar valor nominal, ¿sí? Entonces colocamos 900.000 y aquí colocamos la prima correspondiente, ¿de acuerdo? Sumando acá y aquí el mismo valor, 945.000 quetzales, ¿sí? Como les digo, a mi parecer, bueno, ahí sí que prefiero siempre regenerar la prima hasta cuando se paga, pero seamos ese monto, pero acá es para efectos de aprendizaje, es otra forma también que se va a generar, ¿sí? Vamos a colocar registro de la suscripción de 1800 acciones comunes a, ¿cuánto es el valor? A 500 quetzales cada uno y de una vez con prima del 5% sobre el valor nominal, ¿verdad? Sobre el valor nominal y colocamos de la sociedad Calzado S.A. según escritura social. Ahí estamos. Entonces vean, la prima es 45.000, el total 945.000. Espero me haya dado a entender en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces estamos determinando acá la partida número 2 y ahora vamos a identificar el pago, ¿de acuerdo? Voy a colocar entonces acá el pago. Viendo esta parte dice, de las cuales han sido suscritas un 90%, con prima del 5%, y de estas han sido pagadas el 80%. O sea que de todo, lo único que se ha pagado es un 80%. O sea que el pago es un 80% del mismo, ¿sí? Para identificar, vean, para identificar esta parte, que lo considero importante, ¿sí? Vamos a, como no nos menciona que si se pagó toda la prima, ¿sí? Voy a colocar acá 80%. Como no nos menciona que si se pagó toda la prima, sino que nos está diciendo que todo eso lo que se está suscribiendo y más la prima, solo se está pagando un 80%. Entonces por eso quiero identificar lo siguiente de esta manera. Para tener siempre un conteo de las acciones, ¿verdad? Y no perdernos, porque muchas veces un 80% de todo, ok, ¿cuánto representa eso en acciones? ¿Verdad? Entonces, son 1800 por el 80%, representa a 1440 acciones. ¿Sí? 500 quetzales cada uno. La multiplicación. Serían 720.000 quetzales. Vean, pues aquí solo estoy contando el valor de las acciones. ¿De acuerdo? No el valor de la prima, sino solamente el valor de las acciones. ¿Sí? Por lo cual, ahora vamos a identificar cuánto de la prima se está pagando o no se están pagando. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de la prima, que también sería un 80%, ¿de acuerdo? ¿Cómo podríamos determinar pago de prima, verdad?
también es un 80%. Aquí yo no voy a determinar cuántos en acciones porque no tiene nada que ver, tampoco acá, sino simplemente voy a tomar los 45.000 por el 80%, ¿sí? O sea que el valor de la prima que se está generando, lo único es que estamos recibiendo 36.000. Entonces, el total del pago sería 756.000 quetzales, ¿sí? Espero me dé a entender en esa parte. Como les vuelvo a repetir, coloqué el 80% del valor de las acciones solo para identificar cuánto es el valor de las acciones. Un 80% y como nos dice ahí, son 1.440 acciones, ¿de acuerdo? Y el valor de la prima, que sería un 80%, ¿verdad? Que se está pagando serían 36.000. Obviamente aquí la prima son 45.000 quetzales, eso no cambia, ¿de acuerdo? Entonces no lo vamos a tocar, ¿de acuerdo? Somos el valor, no hay que tocar nada, sino simplemente aquí estamos determinando un cálculo. Porque bien hubiera venido yo y hubiera tomado los 945.000 por el 80%. Es como hacer esto. Veamos la comprobación. Veamos. 945.000 es lo que nos tendrían que pagar y eso por el 80%, 756.000, ¿sí? Entonces, por eso les digo, yo hubiera bien podido solamente tomar los 945.000 por el 80% y ya, ¿verdad? Pero me interesaba que pudiéramos comprender cuánto equivale en acciones, ¿sí? Entonces, por eso, porque si no, quizás tiendo a confundirlos y ese no es el objetivo, sino el objetivo es poder comprender cómo se da cada uno de los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se los estoy mencionando, por favor. Entonces, ahora, ¿cómo queda la partida? Vean, pues, para poder identificar esto y no vayamos a perdernos. Dice, de estas han sido pagadas el 80% en la siguiente forma. En efectivo, 60%. Y con un inmueble, el 40%. Del efectivo se depositó en el banco el 95% y el resto se dejó en caja. Ah, ok. Vean pues. Ahora solo para identificar. En efectivo dice que un 60% y en inmuebles 40%. Bien, voy a colocar aquí. Efectivo. Voy a colocar aquí en esta parte, ¿de acuerdo? Para no perder. En efectivo dice que fue un 60%, ¿verdad? Entonces, tomo los 756.000 que están pagando por el 60%. ¿Sí? Todo esto fue en efectivo, ¿de acuerdo? Bien. Solo que de este efectivo, lo que nos interesa es cuánto se quedó en caja. Nos dice acá, del efectivo se depositó en el banco un 95%. Entonces, si gusta, vamos a colocar primero lo de bancos. Bancos dice que es un 95%. ¿De acuerdo? Entonces, se depositó en el banco el 95% y el resto se quedó en caja. Ah, ok. Entonces, coloco acá bancos 95% y caja un 5%. ¿Sí? Si gustan lo voy a colocar acá en esta siguiente columna. Aquí este valor por 95%. Y acá por el 5%. Todo esto es el efectivo y esto es lo que nos interesa, ¿sí? El efectivo, que son 453.600 y esto se repartió para bancos y caja los 22.680. Muy bien. Ahora bien, en inmuebles dice que es un 40%. Tomamos el total del pago por el 40%. ¿Sí? Y ese sería el monto. Este también nos interesa. ¿De acuerdo? Si sumamos estas dos,
Nos da los 756.000. Si sumamos estas dos, pues nos daría este monto, ¿verdad? Bien. Ahora sí, vamos a hacer la partida. Espero me haya dado a entender. Vean, pues solo estoy distribuyendo en porcentajes, ¿de acuerdo? No nos vayamos a perder en ningún momento. Colocamos caja con los 22.680. Bancos con los 430.920. Inmuebles con los 302.400. ¿Sí? Este es el pago que se está realizando. Y abonamos. ¿Qué cuenta abonamos? Simplemente suscriptores de acciones. Nada más, con los 756.000. Vean si nos cuadra. Alguno preguntará, no sé ustedes, ¿verdad? Observamos si estamos poniendo atención, alguno preguntará. ¿Y qué pasa con el de la prima? O sea, ¿no registramos la cuenta de prima sobre acciones? No. ¿Por qué no? Porque vean, aquí en la partida 2 lo generamos con los 45.000. Entonces, todo este monto está aquí. Entonces, por eso ya no hay necesidad de utilizar la cuenta de prima sobre acciones porque eso está acá, ¿verdad? Entonces, es como que estos valores se sumaron a esta única cuenta, 945.000. Por eso ese valor está acá, ¿sí? Dentro de este monto. Los 36.000 están acá. Por eso no se utiliza nuevamente la prima sobre acciones, ¿de acuerdo? Porque ya se generó la ganancia. Bien. Colocamos entonces el registro del pago correspondiente al 80% de la suscripción de acciones según escritura social. Ahí estamos. Escritura social. Muy bien, entonces ya tenemos las tres partidas. Ahora vamos a realizar el balance, ¿verdad? Balance de situación general de apertura de la sociedad. ¿Cómo se llamaba la sociedad? Dice Calzado, ¿verdad? Calzado, sociedad anónima, al 1 de julio del 2020. Colocamos las cifras en quetzales. Ya tenemos entonces. Y como nos decía, vean, vamos a recordar esta parte, dice el balance de situación general de apertura, lo haremos en forma de reporte y de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa. Muy bien, siempre iniciamos con activo, solo que cuando es de acuerdo a la naturaleza de las actividades de la empresa, iniciamos con no corriente, ¿verdad? Eso ya me lo sé, dirá alguno, ¿verdad? Perfecto. La intención es que sepamos, ¿verdad? Yo he resuelto, no sé, ya estoy, si vean, si se dan cuenta, ya he resuelto hasta el momento 7 balances, ¿verdad? Entonces considero que está más que claro esto, ¿sí? 302.400. Después de no corriente, colocamos corriente. Y el valor de las cuentas tenemos acá. Tenemos entonces la suma total del activo, después colocamos patrimonio neto y pasivo.
O quizás alguno dirá pasivo y patrimonio neto. No hay ningún problema, ¿verdad? Y siempre la primera cuenta, capital autorizado, ¿verdad? Capital autorizado, ¿con cuánto? Con 1.000.000, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, es 1.000.000, ¿verdad? 1.000.000 de quetzales. Y recordemos que acá restamos tanto los saldos de las acciones por suscribir y suscriptores de acciones. Veamos pues, acciones por suscribir. ¿Cuánto sería el saldo? Vamos a revisar. Partida 1 tenemos 1.000.000. Partida 2 disminuye con 900.000. O sea que el saldo de las acciones por suscribir serían 100.000 quetzales. 100.000 quetzales, perfecto. Y la cuenta suscriptores de acciones. Vamos a identificar en cuenta de suscriptores de acciones. Tenemos aquí 945.000, la partida 2, y en la partida 3, 756.000. ¿Cuánto sería el saldo? Solo para identificar voy a colocar acá 189.000. Ese sería el saldo, 189.000. ¿Sí? Bien. Ya registramos estas dos, tanto capital utilizado, acciones por suscribir. Ya registramos los suscriptores de acciones. Las acciones por suscribir pues ya está registrado. Falta la prima sobre acciones. Esa prima sobre acciones va a estar en el balance, ¿sí? Acá en el balance, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué razón? Apreciamos, es una ganancia, ¿de acuerdo? Pero es una ganancia que se generó por la venta de acciones, o sea que es una cuenta de patrimonio. Como bien hemos aprendido algunas cuentas que nos han interesado en ese sentido, ¿verdad? Entonces, por eso lo estamos colocando en la parte del patrimonio neto, ¿de acuerdo? Bien, posteriormente a ello venimos, como es una ganancia, lo vamos a sumar. Colocamos prima sobre acciones. ¿Cuánto era? 45.000, ¿verdad? Bien. Sumamos 1.000.000 menos las acciones por suscribir, menos suscriptores de acciones y más 45.000. ¿Verdad? Tenemos entonces el valor de los 756.000 igual que el activo. Para los que se dieron cuenta, aquí había colocado una cantidad incorrecta, ¿verdad? Había colocado 320.000, pero son 302.000, ¿sí? 302.400, ¿de acuerdo? Ya corregí ese error que tenía acá. Entonces 302.400 y 302.400, ¿sí? Para que al final, pues obviamente acá en la sumatoria del capital, como no hay pasivo, por eso es que nos tiene que dar lo mismo a lo que nos da en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí la sumatoria, que esto sería el capital suscrito y pagado, ¿de acuerdo? Colocamos el pasivo, solo para efectos, registro mejor dicho, solo para registro, tanto lo no corriente como corriente, ¿verdad? Aparentemente sumamos, pero que sería suma total de pasivo y patrimonio neto. ¿De acuerdo? Bien, esto es como les digo, cuando se da con prima sobre acciones, ya añadimos una cuenta más, ¿verdad? En nuestro listado de cuentas que hemos ido utilizando, ¿de acuerdo? Entonces ya voy realizando 7 veces, como les digo, y todas las partidas que he realizado, si se dan cuenta, estoy repitiendo los mismos, algunos procedimientos adicionales, pero al final llegamos casi, bueno, al final llegamos a lo mismo, ¿verdad? Somos con los valores que nos compete y nos interesa, ¿verdad? Por último, para culminar con el video, antes que también se me olvide nuevamente, julio, ¿verdad? Del 2020.
Perfecto. Entonces este sería el video que debemos de seguir viendo. Así que por favor analicen cada uno de ellos, practíquenlo para comprenderlo.